Gracias por estar con nosotros aquí en la Iglesia Bautista Bíblica El Faro. Abra su Biblia, por favor, en Daniel capítulo 1. Quiero que lea conmigo una vez más el versículo 19. Dice así la palabra de Dios: el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó. Los halló 10 veces mejor que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. Vamos a orar. Señor, gracias por darnos la oportunidad de estar una vez más en la casa de Dios. Te pedimos, Señor, que el día de hoy tú nos ayudes a obtener sabiduría y a poder guiar a nuestros jóvenes de la mejor manera para que ellos tengan éxito y, más importante, la bendición de Dios en su vida. Te pido que el día de hoy tú nos hables por medio de tu palabra, que tú nos enseñes. Todo eso te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios puede hacer a nuestros jóvenes 10 veces mejor cuando ellos viven con convicciones bíblicas, una comunión cerca de Dios y disciplina personal. Mire, vivimos en una generación obsesionada con el éxito. Los padres están obsesionados con que sus hijos tengan títulos, tengan dinero, compren casas, estén en escuelas privadas, tengan las mejores actividades, sean los mejores deportistas. Y luego crecen nuestros jóvenes y tienen todo menos éxito. Los jóvenes están obsesionados con el éxito también. Buscan títulos, dinero, talento, oportunidades. Y la triste realidad es que la mayoría de los jóvenes obtienen todo menos éxito. Nos enseña que el camino al éxito no es simplemente lo físico, pero también tiene una raíz espiritual. Muchos padres, muchos jóvenes descuidan lo que es verdaderamente importante. Tienen conocimiento académico, pero les falta carácter. Tienen todo en el mundo, todo lo físico, pero les falta una buena vida espiritual. Les falta disciplina en su vida. Y el resultado es una generación preparada, pero muy débil espiritualmente. En el libro de Daniel se nos enseña que habían jóvenes que fueron llevados cautivos desde Jerusalén. Fueron llevados cautivos a Babilonia, y aún dentro de una sociedad diferente a la de ellos, que buscaba sacarles ventaja, solamente usarlos, ponerlos en servidumbre. Aún así, ahí ellos encontraron la bendición de Dios. Jóvenes que no conocían el idioma, jóvenes que fueron llevados y cautivos a una cultura diferente. La Biblia nos enseña que poco tiempo dentro de la cautividad, ahora no son esclavos, ahora son hallados 10 veces mejor. Una vez usted se ha preguntado: pastor, ¿cómo en esta generación tan corrupta puede sobresalir un joven cristiano? ¿Cómo puede agradar un joven o vivir de una forma que agrada a Dios bajo la presión del mundo? ¿Cómo pueden ser verdaderamente exitosos sin olvidarse de Dios nuestros jóvenes? Bueno, la respuesta está en el libro de Daniel. No es en un sistema del mundo, pero son en 3 decisiones que Daniel y sus amigos tomaron en este tiempo. Quiero enseñarle esto con 2 razones. Número 1, para que los jóvenes comprendan que el éxito no se encuentra en los títulos, en la academia, en la escuela, sino se encuentra en nuestra disciplina y nuestra comunión con Dios. Y también para que los padres se den cuenta que, mire, no se trata de los deportes, de la escuela. A tantos padres les da miedo que sus hijos falten un día a la escuela, o que hagan esto o aquello, o que vayan a la iglesia porque no van a dormir bien y estudiar bien, o que no falten al deporte, y tienen las prioridades todas desordenadas.
pensando que eso los va a llevar al éxito, cuando eso no lleva al éxito. El éxito verdadero se encuentra en tener, no un título, pero la bendición de Dios en su vida. Note las decisiones que ellos tomaron. Número 1, note ahí sus convicciones. Daniel y sus amigos fueron 10 veces mejor que todos los demás en el reino, porque ellos tenían algo que el resto de los jóvenes no tenían. Ellos tenían convicciones. Note lo que dice Daniel capítulo 1, versículo 8. Un versículo muy famoso, dice la Biblia: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Daniel tenía convicciones en su vida, reglas que gobernaban la forma en la que él actuaba. Mire, cuando se acabaron los padres, sus padres se quedaron atrás, él se fue cautivo, pero Daniel no se pudo llevar a sus padres o a sus líderes religiosos, pero se llevó en su corazón las convicciones que le habían enseñado sus padres. Mire, lo mejor que usted puede enseñarle a sus hijos es a tener convicciones bíblicas. A que las convicciones bíblicas sean lo que guíe nuestras decisiones, no nuestras emociones, no la presión social, pero lo que dice la palabra de Dios. Daniel tenía, mire, convicciones bíblicas. ¿Sabe por qué no quería comer de la porción de la comida del rey? La porción de la comida del rey era mejor que legumbres y tomar agua. Pero Daniel tenía bien dentro de su corazón, escrita en la tabla de su corazón, los principios bíblicos que sus padres le habían enseñado. Él decía: la Biblia enseña que no debo comer puerco, no debo de tomar vino. Y él dijo: yo voy a vivir de acuerdo a lo que la Biblia enseña, no de acuerdo a lo que la sociedad enseña. Esta es una trampa en la que caen muchos jóvenes hoy en día. Y mire, tristemente los padres también. Bueno, es que vivimos en tiempos diferentes. No importa en qué tiempo viva, vivimos en el tiempo en el que la Biblia sigue siendo la palabra de Dios y la Biblia sigue siendo la verdad. Y nosotros debemos de actuar de acuerdo a lo que la Biblia enseña, no a lo que otros enseñan. ¿Sí se da cuenta cómo el mundo está de cabeza? Ahí están un montón de jóvenes que se creen perros. Y usted le va a decir: bueno, es que nuestra cultura hoy enseña que si tú quieres ser perrito, tú puedes ser perro. Imagínense eso. Mire, la cultura no debe de dictar cómo usted se viste. La Biblia debe dictar cómo usted se viste. La cultura no debe de dictar la música que usted escucha, sino la palabra de Dios. Mire, la diferencia de estos jóvenes es que ellos tenían convicciones bíblicas. Escuche bien, no se trata de tener caprichos, pero se trata de que la forma en la que nosotros vivamos esté de acuerdo con lo que la palabra de Dios enseña. Es que la Biblia no es cualquier libro, no son sugerencias, son mandamientos de Dios para cada hijo de Dios. Esas son nuestras convicciones. ¿Por qué hace así? Pues porque así la Biblia lo dice. ¿Por qué se visten así? Porque la Biblia lo enseña. Nosotros tomamos decisiones basadas en los mandamientos de Dios. La Biblia dice: no matarás, por eso no creemos en matar. Por eso no tomamos a un niño en el vientre de su madre y lo hacemos 1000 pedazos, porque la Biblia nos enseña que la vida humana tiene valor. Todas nuestras decisiones deben de ser basadas en la palabra de Dios. El mejor regalo que usted le puede enseñar a sus hijos es enseñarle que la Biblia es la palabra de Dios y que nosotros vivimos de acuerdo a lo que la Biblia enseña, no a lo que el mundo enseña. Hay un montón de padres que se dan a la presión del mundo, a vestir como el mundo, a escuchar lo del mundo, a actuar como el mundo, buscar las prioridades del mundo, las amistades del mundo, las fiestas del mundo. Eso no debe guiar su vida. Mejor regalo que mi padre me dio fue enseñarme que la Biblia es la palabra de Dios y que debemos vivir de acuerdo a lo que este libro enseña. El domingo vamos a la iglesia porque es nuestra convicción bíblica. La Biblia enseña no dejando de congregarnos. A mí nunca me preguntó: oye, ¿tienes ganas de ir a la iglesia o te gustaría quedarte? No, es nuestra convicción bíblica. La Biblia enseña que debemos ser fieles a la casa de Dios. Pero hay muchos padres hoy en día: no, es que los niños no quieren venir.
Mire, no se trata de lo que sus hijos quieren. ¿Qué hace cuando sus hijos no quieren ir a la escuela? ¿Qué hace cuando no quieren comerse los vegetales? ¿Qué hace cuando quieren coca y no quieren tomar agua? ¿Qué hace ahí entonces? ¿Hace lo que el niño dice? Nomás para lo que le conviene, ¿verdad? Mire, nosotros debemos de enseñarle a nuestros hijos. Vaya conmigo a Proverbios 22:6. La Biblia nos enseña que es nuestra responsabilidad como padres instruir a nuestros hijos en los caminos de Dios. Dice así la Biblia: instruye al niño en su camino, en el camino de Dios, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de. ¿No es esta la realidad en la vida de Daniel? Lejos de su casa, lejos de sus líderes espirituales, lejos de sus padres, las mismas convicciones bíblicas. Sus padres hicieron un buen trabajo enseñándole a Daniel que antes de la presión social, que antes del placer, que antes de lo que el mundo enseña, nosotros debemos vivir de acuerdo a lo que la palabra de Dios enseña. Por eso Daniel fue hallado 10 veces mejor. ¿Quiere usted éxito para sus hijos? Enséñele convicciones bíblicas. Enséñele a no rendirse bajo la presión social. Enséñele a que es mejor agradar a Dios que a los hombres. ¿Cómo le enseño eso? Bueno, usted debe enseñarles la Escritura. Debe de enseñarles la Biblia. Debe de instruirlos. Después, debe usted de ser el ejemplo. No puede usted decir, tú haz lo que yo digo, no lo que yo hago. No funciona así. Ellos tienen que ver que usted también cree lo que dice que usted cree. Muchos padres que enseñan, hijo, lo más importante es la iglesia, y luego no va a la iglesia. Falta por cualquier excusa. ¿Cómo entonces le vamos a enseñar a nuestros hijos que bajo la presión social, que bajo la economía, que bajo lo complicado, ellos deben de ser fieles a la iglesia si usted no es fiel a la iglesia? Oh, hijo, lo más importante es la casa de Dios, y viene vestido como si fuera lo menos importante. Le enseña a usted que una boda es más importante, para eso sí arréglate. Para un funeral, ahí sí arréglate. Para los 15 años, bien arregladito. Pero para la iglesia, lo que caiga. Dios ve el corazón, pero sus hijos ven su apariencia. ¿Se da cuenta? No podemos hablar de los dos lados de nuestra boca. Tenemos que ser consistentes. No, pero es que está bien lejos. Entonces, ¿qué le está enseñando a sus hijos? ¿Hay una excusa para faltar a la iglesia? Mire, si usted encuentra una excusa, sus hijos también van a encontrar excusas. ¿Todavía quiere que sus hijos tengan éxito? No, ya no. Así se enseña a sus hijos, para que cuando crezcan no se aparten del camino de Dios. Deben ser convicciones bíblicas y mire, deben ser convicciones personales. Vaya conmigo a Daniel 1:8. Quiero que entienda esto: las convicciones no comienzan como convicciones personales. En realidad empiezan como convicciones prestadas. Usted empieza a crecer con sus hijos comienzan a crecer. Ellos no creen lo que la Biblia enseña todavía, son pequeños. Ellos hacen lo que sus padres les dicen. Por eso Dios le da los hijos a los padres, no los padres a los hijos. Porque Dios espera que nosotros como padres tengamos ya convicciones bíblicas y después instruyamos a nuestros hijos. El instruir a nuestros hijos y el ellos ver la consistencia en nuestra vida, ellos van a decir, yo también quiero tener convicciones bíblicas. Mi padre, cuando no quería yo ser pastor, él me dijo una pregunta, solo quiero una pregunta para ti. ¿Qué tipo de hogar quieres? ¿Te puedes ir al mundo? Vete al mundo. Pero si tú quieres una familia cristiana, un matrimonio como el de tu mamá y yo, una relación con tus hijos como la nuestra, tienes que vivir de acuerdo a los principios bíblicos. Eso para mí lo solidificó así, porque yo veo cómo vive la gente del mundo. Yo no quiero un matrimonio destrozado. Yo no quiero hijos que se alejen de los caminos de Dios. Por eso necesitamos convicciones bíblicas. Las convicciones que eran prestadas de mi padre se convirtieron en mis convicciones personales. Por eso hay muchos jóvenes que a los 18 años, ya cuando tienen suficiente tiempo suficiente edad para tomar sus decisiones, se alejan de Dios. ¿Por qué?
Porque sus padres les prestaron sus convicciones, pero ellos nunca la hicieron personales. Joven, si tú quieres que Dios te bendiga, las convicciones no pueden ser de tu pastor, no pueden ser de tus padres, tienen que ser personales. Tú tienes que aprender a tomar decisiones basadas en la palabra de Dios. Escúchame bien, antes de tomar la decisión. Antes de que ya te enamores, tú tienes que decir, yo no estoy con yugo desigual. Ya cuando estás bien amarrado, ¿ya qué vas a hacer? Ya después, mire, le voy a decir la verdad, el joven no tiene la espina dorsal para decirle a la Dalila, ya no. Por eso esa decisión se hace antes. Por eso ni siquiera se comienza la plática. Por eso ni siquiera no somos amigos. ¿Por qué? Porque no tenemos nada. ¿Qué tienen que ver la luz con las tinieblas? No, pastor, es que ahorita somos amigos. No, ya. Ya cuando hay sentimientos, ya cuando hay... Usted, mire, como padre tiene que aprender a guiar a sus hijos. No, es que pastor, pues ya, ellos van a cambiar. Son buenos muchachos. La Biblia dice, no. No en yugo desigual. Pero también es cristiano, cristino, pero no. La Biblia dice no. ¿Sabe? Las decisiones, las convicciones están hechas para que las decisiones difíciles sean fáciles hoy. Son difíciles al momento. Pero si usted ya decidió antes, ya no es difícil. Mire, si yo ya decido desde hoy en adelante que voy a ir a la iglesia todos los domingos, pase lo que pase, el domingo no es una decisión difícil. Pero el problema es es que usted toma la decisión el mero domingo, ya cuando está cansado. ¿Debería de ir a la iglesia o no? Ya cuando las cobijas tienen el peso de cadenas, ahí usted quiere decidir, no decida ahí, decida antes. Yo voy a hacer lo que es correcto. Todos los domingos yo voy a la iglesia, cansado o no cansado, haya fiesta de 15 años, vengan los parientes desde Nueva York que nunca me visitan, no me importa, yo voy a la iglesia. Todas las decisiones, mire, empiezan prestadas y después se pueden convertir en personales. Pero déjeme le digo esto, ninguna convicción que usted no le preste a sus hijos va a ser de ellos. Pocos jóvenes hacen lo que es correcto sin la ayuda de sus padres. Yo sé que no es lo que queremos. Usted lo que quiere es que sus hijos sean mejores. Tú sé mejor que yo, hijo. Así no funciona. Usted tiene que hacerlo primero. Josué dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová. No dijo Josué, yo ya estoy viejo, ustedes échenle ganas. Hijo, tú échale ganas, hijo. No funciona así. Se tiene que empezar con el ejemplo. Vaya conmigo a Salmo 119, versículo 9. Daniel perdió a sus padres, pero nunca perdió sus convicciones. Y estas convicciones fueron las que le llevaron a tener éxito aún en una tierra lejana. ¿Por qué? Porque es la ley de Dios la que guía nuestro camino y la que nos ayuda a navegar y tomar decisiones correctas aún en situaciones difíciles. Si se da cuenta la decisión tan difícil que Daniel tenía que tomar, él tenía que decirle al rey no. Eso no es algo fácil. Él acaba de llegar como cautivo. Él no tiene derechos en ese lugar. Aún así, él tiene que ponerse de pie y decir, yo no puedo hacer eso. La Biblia nos enseña, Daniel, mire, guardó su camino y se puso en el camino del éxito cuando él dijo no al pecado y sí a obedecer a Dios. Note lo que dice la Biblia, ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Con guardar tú? ¿Quiere que sus hijos se mantengan lejos del pecado, de las drogas, del alcohol, de decisiones que van a lastimar a sus hijos? ¿Qué tienen que hacer? Tienen que guardar los mandamientos de Dios en su corazón. Eso es lo que cuida a la juventud. Note lo que dice Salmo 119, versículo 105. Ahí adelantito la Biblia nos enseña que la Biblia se convierte en nuestra brújula espiritual, que nos enseña qué decisiones debemos tomar, por qué puertas debemos caminar y por cuáles no. Dice la Biblia, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Mire, padre, usted no puede estar ahí para guiar a sus hijos en todas las situaciones difíciles de su vida.
Usted no va a estar ahí cuando sus amigos le están presionando a hacer cosas que no deben hacer. Así como sus padres no estaban cuando usted tomó malas decisiones, así usted tampoco va a estar. Algún día usted va a partir. ¿Qué va a hacer de sus hijos? ¿Quién le va a ayudar a sus hijos? Bueno, para eso debemos de enseñarles la Biblia, para que ella sea la lámpara que alumbra el camino de sus hijos. Joven, si tú quieres que te vaya bien, tú tienes que aprender a tomar decisiones basadas en la palabra de Dios. Muchos dicen, pastores, que no lo pude ver venir. Es que cómo iba yo a saber que esa persona iba a cambiar, o que esto iba a pasar, o que iba a terminar la situación mal. Tú no puedes saberlo. Por eso Dios te guía con su palabra, porque Él sí sabe. Y si tuvieras convicciones bíblicas, te hubieras ahorrado muchos dolores de cabeza. Déjame adivinar, joven, tú sabes más. Es el problema. ¿Sabe que nunca debería de tener temor de perder una bendición por tomar una decisión basada en la palabra de Dios? Dios nunca se equivoca. Debería de dar temor ir en contra de la palabra de Dios. Y déjame decirle esto, no temor, debería de darle certeza de que no van a estar bien las cosas. La Biblia debería de ser esa lámpara que usted usa para tomar cada paso que usted da. 10 veces mejor, porque tenían convicciones bíblicas. Mira, eran 10 veces mejor porque tenían una comunión con Dios. Note lo que dice Daniel 1:8. La Biblia enseña que no solamente tenían convicciones, pero tenían una íntima comunión con Dios. Dice así Daniel 1:8, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. ¿Sabe por qué no querían contaminarse? No era solamente un rito religioso. Usted a lo largo de la vida de Daniel, usted se va a dar cuenta que Daniel amaba a Dios. Él oraba 3 veces al día. Él pasaba tiempo con Dios, tenía una íntima relación con Dios. Él no quería pecar porque nuestro pecado se pone entre nosotros y mi comunión con Dios. Daniel y sus amigos tenían una íntima relación con Dios. Lo mejor que usted le puede enseñar a sus hijos es a tener una relación con Dios. ¿Sabe que lo triste es que la mayoría de los cristianos no tienen una íntima, diaria relación con Dios? Ni los padres ni los hijos. No leen su Biblia, no oran, no pasan tiempo con Dios, no toman decisiones, no cambian, no guían su vida de acuerdo a lo que Dios les enseña. Mire, el cristiano promedio no pasa tiempo en la Escritura. Por eso no le tienen miedo a pecar, por eso no tienen miedo a romper la ley de Dios, porque nunca piensan en la relación que tienen con Dios. Yo no sé usted, pero yo quiero que Dios me hable, yo quiero escuchar la voz de Dios. Yo quiero que Dios me escuche cuando yo oro. Eso es lo mejor que le puede pasar a sus hijos. Pero eso deben de verlo de usted. Usted debe de enseñarle a tener una comunión con Dios. Vea lo que dice el versículo 9. Dice la Biblia que Dios actuó a favor de Daniel. Mire, entienda bien este principio. Dios obra a favor de los que le buscan. Dice la Biblia, y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. ¿Por qué prosperó Daniel? ¿Por su intelecto? ¿Por sus títulos? ¿Porque sabía jugar fútbol? ¿Porque fue a una escuela privada? ¿Por sus grandes habilidades de deporte que su padre le dio? No. ¿Sabe por qué prosperó Daniel? Porque Dios le dio gracia delante de otros. Fue un regalo inmerecido de Dios. Dios intervino en esa situación y prosperó a Daniel. Es que eso es lo que olvidamos aún siendo cristianos. Usted piensa que la vida se trata de que su hijo tenga un título, de que pueda jugar fútbol, de que tenga amigos, de que sea el popular, de que se vista bien, que tenga tenis de marca y un montón de cosas que no sirven de nada. Cuando usted debería de estar procurando que sus hijos tengan una buena, íntima comunión con Dios, porque así tienen la bendición de Dios. La bendición de Dios es lo que prospera al cristiano.
No hay nada mejor que tener la bendición de Dios, la mano de Dios en la mano de un joven. Eso es lo que Dios ayuda, dice la Biblia, y puso Dios. Daniel no se ganó el favor. Daniel no era el favorito, no manipuló la situación. Dios movió todo para que le fuera bien a Daniel. No quisiera eso que le pasara a sus hijos. No se trata de tener oportunidades, no se trata de que tuvo una mejor escuela. Mira, algunos que les va muy bien y la prepa tienen. Pero tienen algo más importante, que es la bendición de Dios. La educación no es más importante que la bendición de Dios. El trabajo, la posición no es más importante que la bendición de Dios. La bendición de Dios lo es todo. Vaya conmigo a Génesis capítulo 39, versículo 1. Porque quiero que vea que no se trata de la industria, no se trata de la educación. Algunos padres como que le tienen miedo a ser diferentes a lo que este mundo enseña. Y usted piensa que si no sigue el camino que el mundo ya marcó, pues no les puede ir bien a sus hijos. No, tienen que ir a la primaria y a la secundaria y a la preparatoria y después tienen que sacar una carrera. Y si no, pues ¿de qué van a vivir? ¿Cómo le van a hacer? No sé, a lo mejor como Daniel le hizo y fue el segundo después del reino. A lo mejor como José lo hizo y fue el segundo después del reino. Note lo que dice la Biblia: llevando pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mire, llegó como cautivo, llegó como un esclavo. Y note el versículo 2, más Jehová estaba con José. ¿Qué tenía José para él? No tenía dinero, no tenía posición, no tenía familia, no tenía nada, era un esclavo. Pero dice la Biblia, tenía una cosa: Jehová estaba con José. Y fue varón próspero. ¿Por qué prosperó José? Nada más que porque tenía la bendición de Dios, nada más. Joven, si tú quieres prosperar en tu vida, algunos tienen todo menos la bendición de Dios. Miren, nada sirve, el título no sirve, el negocio no sirve, el dinero no sirve, los carros no sirven, las palancas no sirven si te falta la bendición de Dios. Lo mejor que le puede dar a un niño, a un joven, es el temor de Dios, de decir: yo tengo que estar bien con Dios, porque si yo tengo la bendición de Dios, voy a prosperar. Por eso a mí no me da miedo, mire, que mis hijos estén en la casa de Dios en lugar de la escuela, que los reprueben, ¿qué me importa? Hace tiempo recuerdo, mi padre tenía que ir a una conferencia y le dijeron en la escuela: si no vienen, los reprobamos. Yo pensando dentro de mí, pues de todas formas voy a reprobar. Usted piensa que sus hijos van a estudiar. Usted es muy dulce. Mi papá dijo: no, primero Dios. Si reprueba, repruébelo. No me reprobaron. Pero ¿sabe qué me enseñó mi padre? Es más importante servir a Dios. Oh, y si faltan a la escuela, ni saben sumar y ya está en la preparatoria. ¿Usted cree que va a estudiar? Mire, la bendición se encuentra, la prosperidad se encuentra cuando tenemos la bendición de Dios. Busque que sus hijos aprendan que lo más importante es agradar a Dios por encima de todas las cosas. Note cómo Dios les dio sabiduría y excelencia. Daniel capítulo 1, versículo 17. Daniel y sus amigos tuvieron una sabiduría por encima de todos los demás. ¿Por qué? Porque Dios se la dio. Dice la Biblia, Daniel 1:17, a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y en sueños. La Biblia dice que Daniel tuvo sabiduría. ¿Quién le dio sabiduría? No la escuela, no el trabajo, no las prácticas, no las horas que estuvo ahí haciendo sus horas para graduarse. No, fue Dios. ¿Sabe que la sabiduría le pertenece a Dios? Dios le da sabiduría.
en todas las letras y ciencias. ¿Quién le enseñó a Daniel las matemáticas, física, química? ¿Quién enseñó todo eso para hacerlo al gran sabio Daniel? Dios. ¿No cree que Dios es el mejor maestro? Le puede enseñar todo a sus hijos. ¿Sabe que hay mucha sabiduría en la palabra de Dios? No solamente le dio sabiduría, le dio conocimiento. O sea, Daniel sabía lo que tenía que hacer y también tenía la sabiduría para ponerlo en práctica cuando lo ocupaba. Hay un montón de personas educadas y con una vida completamente destrozada. Algunos queriendo ser sabios se hicieron necios. Tienen doctorados pero ni creen en Dios. Qué ignorantes. Saben curar el cuerpo humano pero piensan que salió de una explosión. Imagínese eso usted. La Biblia nos enseña el que da la sabiduría es Dios. Lo único que tienen que hacer sus hijos es pedírsela a Dios. El que tenga falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da abundantemente y sin. Mejor enséñele a sus hijos a orar. Dios les puede dar sabiduría. Vaya conmigo a Proverbios 2:6. Porque a veces pensamos que es la SEP la que tiene la sabiduría en cautiverio y entonces ellos son los únicos que le pueden dar sabiduría a sus hijos. La Biblia dice que así no funciona. Note lo que la Biblia enseña en Proverbios capítulo 2 versículo 6. Porque Jehová ¿quién da la sabiduría? No es su maestro, no es la SEP, no es el gobierno, es Dios. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Olvídese de libros, olvídese de lo que pueden enseñar. Dele a sus hijos la palabra de Dios. Eso es lo que les da verdadera sabiduría. La sabiduría se encuentra en la palabra de Dios. Vaya conmigo a Salmo 19:7. Quiero que vea que la palabra de Dios es mucho mejor que cualquier otro centro de educación. En cualquier institución de educación hay unos que pasan, hay otros que reprueban. ¿Quién de aquí reprobó? Usted diga, usted reprobó. No se haga, no se haga. ¿Quién se fue extraordinario? Ahí está, mira atrás, eso es todo. Ellos pensaban que extraordinario era porque eran sobresalientes. Note lo que dice la Biblia: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Mire, hasta el más lento de aprendizaje puede ser sabio con la palabra de Dios. La palabra de Dios es el mejor maestro. ¿Sabe quién enseñó a Noé a hacer un arca? El único que sobrevivió en el diluvio, Dios. La sabiduría le pertenece a Dios. Antes de que la ciencia lo descubra, Dios ya lo sabe. Mientras todo el mundo pensaba que la tierra era plana y que si se iban a caer de aquel lado, Job ya había escrito que la tierra era redonda. Es que la sabiduría le pertenece a Dios. Yo como quisiera que los padres comprendieran que es más importante que sus hijos aprendan la palabra de Dios que cualquier educación allá afuera. Pero tenemos nuestras prioridades de cabeza. Pensamos que ellos teniendo un título van a ser bien inteligentes, van a ser bien educados, van a amar a sus padres, van a casarse bien, van a tener una buena vida, y no funciona así. Vea cuánta gente allá afuera con un montón de títulos. Otra vez vi a uno muy excepcional, me recogió en el Uber, tenía todos sus títulos en su carro. Y los títulos no sirven. Busque la bendición de Dios. Lo mejor que le podemos dar a nuestros hijos, mire, son convicciones bíblicas. Es una buena comunión con Dios. Y escriba ahí número 3, disciplina. O sea, tampoco es fácil, tampoco es, hijo, lee tu Biblia y sé flojo todo el día. No funciona así. La Biblia enseña que Daniel no solamente era una persona con convicciones, no solamente era una persona con una buena comunión con Dios, pero era un hombre muy disciplinado. Nota lo que dice Daniel capítulo 1 versículo 12. Habla la Biblia de un joven, Daniel, un jovencito. Te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días
y nos den, note lo que pidió, legumbres a comer y agua de beber. Comparará luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Note lo que dice el versículo 20: en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos. Dice la Biblia que Daniel y sus amigos eran 10 veces mejor que todos los astrólogos, que todos los magos, que todos los sabios que había en el reino. ¿Por qué? Porque ellos tenían algo que los otros no tenían: disciplina. Ellos dijeron: no me tienes que dar comida, no me tienes que dar vino, en lo que los otros están borrachos, nosotros comemos legumbres y agua. ¿Sabe qué enseñaba esto? Que ellos tenían disciplina por encima de los placeres de su cuerpo. Uno de los mejores regalos que usted le puede dar a sus hijos es enseñarles disciplina. Es que tenemos una juventud llena de berrinches. El niño no quiere, al niño no le gusta, y es que el niño esto. Otra vez salía al centro comercial y una niña grite y grite hasta que su mamá no le compre los dulces. Y la mamá le dijo no, hasta le dijo: te voy a pegar. Nunca le pegó y le compró el dulce. Niña 1, mamá 0. Esa es nuestra realidad hoy en día. Le quieren dar títulos, le quieren dar que te vamos a llevar al fútbol, y Junior va a tener zapatos buenos, y Junior, y tienen 40 años y disciplinados todavía. Enseña a sus hijos a tener disciplina. La Biblia le llama dominio propio. Debemos enseñarles disciplina. Nota lo que dice Pablo acerca del dominio propio. 1 Corintios 9. Porque no es bueno solo enseñarles lo que es correcto, pero tienen que tener la fortaleza espiritual para hacer lo que es correcto. Por eso la disciplina forma una parte muy importante en la vida de la juventud. El poder decirle no a lo que no es correcto y sí a lo que es correcto, sin importar la presión del mundo. Dice así la Biblia en 1 Corintios 9:25, Pablo dice esto: todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Pablo nos da la clave para usted y yo tener dominio propio. Primero dice la Biblia, usted tiene que abstenerse. Había cosas que Pablo se abstenía. Él decía: estas cosas no agradan a Dios, por lo tanto no lo voy a hacer. Usted y yo tenemos que enseñarle a nuestros hijos que hay ciertas cosas que no pueden hacer. ¿Qué es lo que no se puede hacer? Lo que desagrada a Dios. Primero ponemos regla y decimos: esto no está permitido. Así no se hace. Así nos comportamos, así no nos comportamos. Se ponen reglas en el hogar, eso crea disciplina. Las reglas no son malas, las reglas son buenas, porque nos enseñan a guiarnos. No tenían así reglas nuestros padres. Decían: a esta hora te levantas, a esa hora te levantas. Cuando te sientas en tu plato, comes. Mi mamá me enseñó que todo lo que ponen en el plato te lo tienes que comer. Ahora yo me doy cuenta: no, si me como todo lo que me ponen en el plato voy a estar así, mire. Pero ¿sabe que nos enseñaban? Que hay reglas en la casa. Todo lo que sea que te sirvan, eso comes. Ahorita están los niños: no quiero. Mi mamá me decía: no es restaurante. Ahorita todos los niños tienen restaurante en su casa. Puras chicken nuggets. Usted tiene que decir: estas son las reglas de la casa. El domingo se va a la iglesia. Es una regla. Nunca se puede crear la disciplina sin reglas. No pueden hacer lo que quieren, cuando quieren, como quieren. Eso no ayuda a nadie. Tiene que haber reglas en el hogar. Por eso Pablo dice: hay ciertas cosas que se tienen que abstener. Enseña a sus hijos, hay reglas. Después hay que enseñarle, hay que esforzarse para cumplir las reglas. No es fácil. Hacer lo correcto no es fácil. Hay que esforzarse. Pablo decía: peleo, pero no como el que golpea al aire.
sino con una meta de llegar. Mira, estas son las reglas. Se lee la Biblia todos los días, oramos todos los días, vamos a la iglesia cada vez que las puertas están abiertas. Ya sé lo que va a decir, pastor, pero está bien difícil. Pues, ¿quiere disciplina o no quiere disciplina? Cuando va al gimnasio, ¿qué hace? Se tiene que esforzar. No puede llegar y checar su celular todo el tiempo, si no, no funciona. Y hay que ir consistentemente todos los días. Todo lo que vale en esta vida hacer se necesita disciplina. Hay que poner reglas, después hay que esforzarse para hacerlas y después hay que ser consistentes con las reglas. No las puede cambiar cada vez que usted se cansa. Bueno, pues hoy vamos a hacer una excepción. No funciona así. Los días que es difícil son los días que cuentan. Mi padre me enseñó, se hace lo correcto aunque no quieras. No que seamos perfectos, pero tenemos que esforzarnos. Y cuando no se hace, ¿qué cree? Hay consecuencias. La mayoría de los padres, ay no, mi bebé, ¿cómo? ¿Cómo lo van a castigar? El maestro le dice, hey, su hijo hizo esto, aquello. No, mi hijo no. Yo creo que usted lo confundió con alguien más. Mi hijo jamás haría eso. Es un angelito. Caído, pero es un angelito. Mire, usted tiene que darse cuenta que las reglas, si no se hacen, tiene que haber consecuencias. No puede usted salvar a sus hijos de las consecuencias. Si ellos no comprenden que cuando no se hace lo correcto hay consecuencias, siempre van a hacer lo incorrecto. Si usted no los castiga, el mundo los va a castigar por usted. La policía los va a castigar por usted. El trabajo los va a castigar por usted. Tienen que comprender, el mundo no es como yo lo pienso. No es de rosas, hay reglas. Y si no las hago, hay consecuencias. Yo no comprendo ahora a los padres tratando de cuidar a sus hijos de las consecuencias. No funciona así. Hijo, tú escoges mal, te va mal. A mí me decía mi papá, yo no te voy a sacar ahí, cumple. No, pues si no, nos vamos de la iglesia. No haga eso. No huya de sus problemas. No huya de los problemas de sus hijos. Que los enfrenten, especialmente si son hombres. Hay que enfrentar las consecuencias. Eso es lo que crea carácter y disciplina en la vida de un hombre. Termina lo que empiezas. Haz lo que dijiste que vas a hacer. Eso crea disciplina. Pablo decía, hay que hacerlo. Y eso crea dominio propio, mire, en la vida de la persona. Cuando las cosas se ponen difíciles, no importa, hay que hacer lo que es correcto. Cuando te equivocas, asume las consecuencias y sigue haciendo lo que es correcto. Esfuérzate. Mire, Daniel, ¿usted cree que es fácil comer legumbres y agua por un gran periodo mientras todos están comiendo del banquete de la comida del rey? ¿Ha ayunado alguna vez? Nada más usted diga, por los siguientes 10 días, mire, usted coma puras verduras y agua, a ver qué tal le va. Cuando pase ahí por unos chilaquiles, a ver qué piensa usted. Está difícil, requiere disciplina. Mire, nuestros jóvenes deben aprender a ser disciplinados. Levantarse a una misma hora, a trabajar por cierta hora, a hacer lo que se tiene que hacer cuando se tiene que hacer. La vida no se trata de diversión todo el tiempo. Y eso tenemos que enseñárselo a nuestros hijos. Por eso tenemos muchos jovencillos que ya casados, mire, con hijos, responsabilidades. Ay, no voy a trabajar. Ay, ¿cómo le explico a ese niño que ya está casado y que ya creció? Hoy no voy a ir a la iglesia. ¿Dónde está el hombre pues en la casa? Es que estoy cansado. Todos estamos cansados. La gente cansada, mire, maneja el mundo. Tenemos que tener disciplina. Alguien dijo, la disciplina es hacer lo que no quiero hacer con una buena actitud. Mire, la disciplina es lo que produjo la diferencia. Note lo que dice Daniel 1:15. Es la disciplina lo que marcó la diferencia entre estos dos grupos. Unos 10 veces mejor y los otros se quedaron atrás. Dice la Biblia, y al cabo de los 10 días, pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Los pusieron ahí, mire, a compararse.
Daniel y sus amigos, sus rostros, mire, mejores, más guapos que los otros, mire, con más energía, más sanos. Por eso si su hijo está feo, mire, dele verduras. Una dieta de lechuga a algunos muchachos mañana. No, la Biblia enseña, tenían más fuerza, estaban mejor equipados, los compararon mejores que los demás. ¿Qué hizo la diferencia? La disciplina hace la diferencia. Mire, si usted va a un trabajo y en ese trabajo hay una persona lo más educada que usted puede, pero no se presenta, con que yo me presente, ya estoy más adelante que. ¿Sabe que hoy lo que quieren los jefes simplemente es que se presenten y trabajen duro? No hay de esos. La mayoría ni llega. Y los otros que llegan a las 9 a desayunar al trabajo. Yo los he visto, aquí los he tenido. Un día un hombre, antes de que ustedes llegaran aquí, no había nadie aquí, a lo mejor Toñito estaba aquí. Pero un hombre que contraté, ni lo conocía, llegó y me iba a ayudar en un trabajo. Llega a las 9 de la madrugada a desayunar a mi casa. Yo digo, oye, ni siquiera desayunamos, te viniste. Ya son las 10 de la mañana, ya iba a empezar a trabajar, pero pues ya se le atravesó una coca. Es hora de la coquita y los chetos y no sé qué. Oh, bola de flojos. Nada más con que su hijo sea trabajador, mire, ya va en autopista. Enséñele a ser trabajador, disciplinado. La disciplina marca la diferencia. ¿De qué le sirve tener tantos títulos si no se puede levantar para ir a trabajar? Un montón de licenciados flojos. Yo debería de ganar 20,000 pesos porque mire, ya me gradué. Caray. Sin trabajar así, nada más tiene que presentarse y con su cara bonita le tiene que pagar. Así no funciona. Hay que esforzarse. Hay que trabajar. La vida no es fácil. Mire, la disciplina terminó en una gran distinción entre estos hombres. Note lo que dice el versículo 19. Y el rey habló con ellos y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. ¿Por qué tuvieron éxito? Que eran hombres disciplinados. Podían decirle que no a los placeres de la vida, sí a las responsabilidades de su vida. Por eso, mire, gastamos bastante tiempo enseñando a nuestros muchachos. Yo creo que el colegio es tan importante, porque trato de enseñarles simplemente una cosa: disciplina, disciplina. Haz lo que dices que vas a hacer. Aprende a llegar a tiempo, aprende a ser responsable, aprende a tener una buena relación con Dios, aprende a seguir las reglas y si las rompes, a pagar las consecuencias. Simplemente es eso. Yo cuando fui al colegio bíblico no aprendí muchas cosas, soy de esos medio burros para la escuela, pero sí aprendí por lo menos a tener disciplina, echarle ganas, esforzarse, que nada que vale la pena en este mundo es fácil. Hay que levantarse temprano, hay que quedarse hasta tarde, hay que terminar el trabajo. Cuando uno se equivoca hay que enfrentar las consecuencias. Esa es la gran batalla de la vida. Y si usted le enseña eso a sus hijos, mire, sus hijos pueden tener éxito. ¿Qué es lo que de verdad importa? Importa que tengan convicciones bíblicas. Importa que tengan una buena comunión con Dios. Importa que aprendan a ser disciplinados. Esas 3 razones fueron las claves del éxito de Daniel. Toda su vida, toda su vida. José fue prosperado, Daniel fue prosperado. La bendición de Dios es lo mejor que le puede dar de herencia a sus hijos. ¿Fácil? No. Pero vale la pena para que sus hijos tengan la bendición de Dios.